En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. El futuro. ¿Qué es exactamente el futuro? ¿Es un reto gramatical o es un juego de imaginación? Es tal vez una apuesta por el desarrollo de la ciencia. Pensar en el futuro es mirar con inquietud. El futuro no tiene un determinado tiempo hacia adelante. No existe más o menos futuro. Recrear el futuro de alguna manera es dilatar el presente y llevar a su máxima expresión las preocupaciones de hoy. Problemáticas como la crisis ambiental, la disputa por el agua, las armas de destrucción masiva. Todo lo proyectamos con una mirada exponencial. Y en esos adelantos en el tiempo también surgen preguntas sobre nuestra intimidad. ¿Cómo nos comunicaremos? ¿Cómo nos van a controlar? ¿Cambiará nuestra naturaleza? ¿Qué tanto poder le daremos a la tecnología? Viajaremos por 100 años y por un determinado tiempo en el futuro. Transitaremos caminos de especulación, de nuevas ideas y formas literarias. En este nuevo recorrido de cartografías editoriales, el ensayo será un campo de encuentro entre reflexiones propias de la ciencia, la historia, la economía, la cultura y la filosofía. Bienvenidas a las preguntas por entender la lucha por dominar nuestro entorno. Bienvenidos a los recorridos de un profeta de la tecnología y la sociedad. Hoy seguiremos los pasos de Stanislav Lem. Y de ficción tal vez, ya veremos, pero lo que vamos a intentar hoy es presentarles otras facetas menos conocidas de este autor. Hoy hablaremos de su libro Summa Technologiae. Y para ese viaje hemos llamado a uno de los responsables de que podamos leer este texto en español. Hemos llamado a Hernán López Vini. Hernán estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. En el 2008 fundó Ediciones Godot con Víctor Malumián. En el 2013 publicaron en coautoría el libro Independientes de qué. En 2017 fundaron la distribuidora Carbono en Argentina. Y hoy, Hernán nos propone un viaje entre tiempos con Stanislav Lem. Hola Hernán, bienvenido a Cartografías Editoriales. Hola Elvira, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Hernán, la primera pregunta es si estás preparado para este viaje, que no sabemos si es un viaje en el tiempo, un viaje por la ciencia ficción, un viaje por la tecnología. Yo creo que estoy preparado, sí, me gusta. Bueno, Hernán, entonces cuéntanos cuál es el proyecto de viaje de Godot, pensando la tecnología y la sociedad, pero ¿por qué pensar en Lem como uno de los autores de su catálogo? Primero, sí, como cosa general, nuestro viaje desde el primer momento en que pensamos la editorial fue siempre tratar de entender o tratar de buscar libros y autores donde se pudiera ver esa interrelación entre la tecnología, la sociedad, cómo influye y qué cosas pensaron otras personas en otros tiempos sobre la tecnología. Y bueno, uno de estos autores, que es Lem, de quien yo me reconozco fanático, lo conocí, creo que cuando tenía 12 años leí el primer cuento de Lem que leí y fue un viaje, realmente un viaje de ida. Y justamente ese viaje con Lem es un viaje, por un lado, como decías vos, por un lado, a través de un autor que se hizo conocido, muy conocido por sus novelas y por sus cuentos de ciencia ficción, pero que también tiene una producción ensayística muy extensa y que incluso hubo momentos, como en el caso de Summa Technologiae, cuando fue publicado el libro, donde en esa época, en este caso en los 60, se decía que eran como ideas muy fantasiosas. Y cuando después uno empieza a ver lo que Lem había escrito como propuestas y lo que fue pasando a lo largo del tiempo, la gran mayoría de las cosas que él predijo o que él propuso sucedieron. Entonces también medio como
viajar con Lem es un poco viajar en el tiempo hacia el futuro, sobre todo. No, y también es un viaje para romper un poco esas barreras de los géneros, ¿no? Oyéndote hablar Mm. pensaba como que le dijeron que era como ensayo narrativo fantástico de no ficción o sí, como unas categorías que de pronto no eran necesarias para explicar su obra tampoco. Sí, y de hecho hay una anécdota que él en un momento lo prohíben o lo dejan de publicar en Estados Unidos porque no se ajustaba lo que él hacía a los cánones de lo que en Estados Unidos se denominaban ciencia ficción, como la cosa más comercial y fantasiosa. Siempre estuvo en contra también de esa, como esa definición tan tajante entre qué es ciencia ficción y qué no. Porque de hecho, muchas de las cosas que Lem escribió, más allá de que siempre tienen elementos donde quizás hay naves espaciales, quizás hay seres de otros planetas, o una trama que sí, efectivamente puede ser pensada como de fantasía o de ciencia ficción, pero que muchas veces o la gran mayoría de los libros son preocupaciones profundamente humanas, donde un poco Lem creo que usa la ciencia ficción y la fantasía como excusa para expresar sus preocupaciones respecto de la sociedad, respecto de los momentos en los que está viviendo la historia, etcétera. Y eso le permite, justamente con la ciencia ficción, viajar hacia ahí, pero sin, digamos, sin establecer esta definición tan tajante entre esto es fantasía, esto no. Bueno, no. Él usa todo como parte programática de su obra en general. Vamos con el editor, con uno de los editores de Ediciones Godot. Estamos hablando de uno de sus libros, de Summa Technologiae, ese libro que es de Lem, de Stanislav Lem, uno de los autores que estamos celebrando a propósito de sus 100 años de nacimiento que cumple en el 2021. Hernán, hemos hablado del gran contexto de Lem enmarcado en la ciencia ficción, pero no te hemos preguntado ¿en qué medio de transporte vamos a viajar en este recorrido? Y yo creo que si estamos con Lem, tenemos que viajar en una nave espacial. No, Sí o no sí. no hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Bueno, ¿vamos en una nave espacial para algún planeta en específico? ¿Vamos para un rumbo en específico? ¿O nos vamos a encontrar con cualquier objeto intergaláctico? Y vamos al planeta Lem. Vamos al planeta Lem. Entonces, para viajar al planeta Lem tenemos que abrir la maleta, el equipaje. Ya hemos hablado de algunas cosas que irían en ese equipaje, que me atrevería a decir que es esa reflexión que hemos hecho sobre la ciencia ficción y los géneros. También hemos echado algunas reflexiones sobre la tecnología, pero me encantaría saber qué otra cosa es fundamental para viajar al planeta Lem. Una de las cosas que resume un poco lo que dijimos recién, ¿no? Es despojarse de preconceptos o de estructuras preconcebidas de, bueno, qué es fantasía, qué no, porque en Lem todo eso está muy bien amalgamado. Después, creo que para viajar al planeta Lem está bueno también, y no digo que es fundamental, pero me parece en esta famosa discusión de si hay que relacionar o no al autor con su historia o con su contexto histórico, yo creo que sí, que muchas veces nos ayuda por lo menos a entender las preocupaciones de ese autor o de esa autora en el momento en el que escribe. Así que creo que también vale la pena quizás conocer un poco de su historia de vida, de cómo gracias a él, por ejemplo, gracias a Lem, en el momento más álgido del nazismo, él salva a toda su familia de ir a un campo de concentración. Por sus conocimientos mecánicos, él presta algún tipo de servicio y logra de esa manera evitar que la familia vaya a un campo de concentración. Él vivió todo el tema de el conflicto entre Polonia, Ucrania, la guerra, la posguerra. O sea, Lem atravesó todo eso siendo polaco, con lo cual me parece que eso también sirve, sobre todo para entender muchas de las cosas que aparecen después en todos sus libros, de preocupaciones políticas que quizás desconociendo esos elementos por ahí no se entienden tanto las referencias, pero sí, si uno sabe por dónde va o por dónde pasó su historia, viene bien para viajar al planeta Lem, conocer estas cuestiones. Y
para mí otro, y quizás esto es lo más fundamental, es estar muy atentos con el sarcasmo y la ironía, porque es algo que está presente en toda su obra, no solo en las novelas y en los cuentos, sino también en los ensayos. Incluso él tiene el famoso libro Vacío Perfecto, que es un libro muy elogiado por Borges, que son todas reseñas de libros apócrifos donde él se burla básicamente de la academia y la crítica literaria y demás. También aparece en Suma Tecnologiae bastante marcado el sarcasmo y aparece, ya te digo, en todas sus novelas, así que me parece que ahí también hay un elemento para llevarnos, ¿no? Estar muy atención para detectar sarcasmo y la ironía. Ahí hay dos cosas que mientras te oía me acordaba cuando leía precisamente Suma Tecnologiae y es, bueno, la primera, una frase que me quedó muy marcada y es que Lem describe la literatura fantástica como una novela histórica pero al revés. Entonces, de entrada, eso ya es una apuesta a lo que significa para él la ficción o no la ficción. Y otra cosa que quisiera agregar también aquí, que tú mencionabas el contexto y creo que no podemos dejar pasar, es el contexto de la Guerra Fría. Estamos celebrando 100 años del nacimiento de Lem, que incluyen todo ese gran periodo de la Guerra Fría, que es, además de una disputa entre dos sistemas, es principalmente la disputa por la apropiación de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Y yo creo que eso también marca, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con las reflexiones que él hace en sus ensayos, pero también en sus cuentos y novelas. Sí, absolutamente. Es parte de la historia y es parte fundamental de su historia y de sus vivencias. Vamos en una nave espacial rumbo el planeta Lem. Estamos llegando y el guía de este recorrido es Hernán López Vine. Él es el editor de Ediciones Godot, uno de los editores. Estamos conversando sobre cómo entrar a esas reflexiones que nos propone Lem en sus diferentes textos. Hemos hablado de algunas referencias que hacen alusión a sus novelas, a sus cuentos, pero hoy también estamos hablando más sobre la no ficción, por decirlo de alguna forma, los textos en el ensayo de Suma Tecnologiae. Y precisamente por eso es que Hernán nos acompaña hoy. Hernán, a mí me encantaría que aterrizáramos en este planeta contándonos un poco cómo llega este libro al catálogo de Godot, cuáles serían los puntos más importantes y qué otros libros de Godot empiezan a conversar con este. Sí, bueno, este libro de Lem llegó después de bastante tiempo de investigación, de ver. Lem obviamente es un autor conocido mundialmente y muchas de las cosas que yo había leído eran publicaciones recientes, con lo cual para nosotros era bastante obvio que los derechos iban a ser difíciles de conseguir, sobre todo para la ficción, pero investigando encontramos esto, ¿no? El Summa Tecnologiae, que es el primer libro de ensayos de Lem, que nunca había sido publicado en español, quizás por su tamaño, porque es un libro bastante extenso, pero bueno, surgió esta posibilidad contactando a los herederos, que la verdad son muy buena onda y son gente preocupada realmente porque se conozca la mayor cantidad posible de obras de Lem en todos los idiomas posibles, valga la redundancia, y así llegamos a Summa Tecnologiae, que obviamente tuvimos la suerte de poder leer un capítulo antes de contratarlo, que ahí dijimos, listo, es este libro, porque era un libro que ni siquiera estaba traducido al inglés. Nosotros en el momento de contratarlo, se estaba firmando el contrato en inglés también, o sea que fue un libro que fue complicado también esa parte, pero bueno, leímos un capítulo y dijimos, listo, este libro tiene que ser nuestro. Hernán, una pregunta ahí Sí. de eso que cuentas, de esa anécdota. Me da la sensación a mí que igual cada capítulo es muy diferente al otro, ¿no? Incluso el tono, la especificidad de los términos, el nivel de complejidad, todos son muy diversos. ¿Cuál te dieron y si era como la promesa de los demás o cómo hicieron para después enfrentarse con los demás ensayos o capítulos, pues? Sí, es cierto lo que decís, son bastante diferentes y cada capítulo va presentando una propuesta, ¿no? Si bien el libro está hilvanado como un raconto histórico, nosotros leímos toda la parte, digamos,
del recorrido que él va trazando desde que el hombre es, desde que éramos primates, de ahí en adelante. Y sí, digamos, lo que a mí me pareció interesante después a medida que se iba realizando la traducción, era ver esa continuidad entre las propuestas y las reflexiones que iba anticipando Lem en la década del 60 y las cosas que fueron pasando 30, 40, 50 años después. Porque a mí, jugué mucho tiempo al ajedrez profesionalmente, y hay una parte donde Lem explica, no lo dice tan así, pero es más o menos como, che, tengamos presente que la tecnología avanza y en algún momento no muy lejano en el tiempo se van a construir computadoras súper inteligentes que le van a poder ganar hasta el más experimentado jugador de ajedrez, o de Go, que es el otro juego que hoy hay muchas discusiones sobre esto de la computarización y los juegos, y es lo que pasa hoy. Hoy hay programas de computación que le pueden ganar al campeón mundial de ajedrez, al campeón mundial de Go, y eso lo vio Lem hace 60 años. Eso a mí me parece impresionante. Hay una figura también en alguna parte del libro, perdón, que habla precisamente de cómo la sensación de mirar hacia el futuro es coger un catalejo y visibilizar lo que viene. Y me pareció divino porque este programa, su logo es un catalejo. Entonces yo decía, claro, en un viaje hacia el futuro, en un viaje al planeta Lem, pues sí, no puede faltar ese catalejo tampoco. Absolutamente, y además creo que, así como nosotros estamos viajando ahora al planeta Lem, creo que cuando Lem escribía, él viajaba también, y él sí agarraba su nave Lem y viajaba al futuro, porque esa capacidad que tenía para ver las cosas que iban a suceder, creo que del libro lo único que todavía no sucedió es la teletransportación, que él le dedica un capítulo entero a una teoría de la posibilidad de teletransportar objetos y personas, que todavía no se llevó a cabo, pero bueno, quizás algún día lo veamos. Hernán, entonces, si ya hemos aterrizado en el planeta Lem, hablemos de otras recomendaciones que tienen que ver con este viaje, sobre reflexiones que tienen ciencia, progreso, tecnología, y cuéntanos de otros libros del catálogo de Godot que pueden conversar muy bien con los temas que propone Lem. Sí, me parece muy interesante. Hay dos títulos en particular que refieren a la misma temática desde otras ópticas, ¿no? Por supuesto, pero que me parece que son lindos compañeros de lectura de Suma Tecnología. Uno es el clásico de Walter Benjamin, que es La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Él está preocupado en ese libro principalmente por las posibilidades y las restricciones que otorga esto de la reproducción mecánica de las películas de cine, la fotografía, etcétera, frente a otras prácticas como el teatro, donde, digamos, cada obra de teatro representada es única y es en el momento en que se produce. Y un poco Benjamin lo que empieza a ver con el advenimiento del cine es esto, como de pronto, a través de un aparato técnico, ya se pierde lo que él llama el aura, ¿no? La autenticidad de la obra. Él dice, bueno, ya no importa cuál es el original de una película de cine, porque se reproducen, se hacen copias y es todo igual. Entonces me parece interesante, por ahí es de un corte más filosófico por momentos, pero se lee muy bien con las preocupaciones de Lem. Y el otro es el libro que publicamos, que salió después de Suma Tecnología, de Herbert Marcuse, que es Tecnología, Guerra y Fascismo. Y que Marcuse también sufrió toda la guerra, se tuvo de hecho que exiliar en Estados Unidos, porque si no se lo iba a chupar el nazismo. Y también todas sus preocupaciones giran en torno a la producción armamentista asociada con la tecnología, y cómo esto se traduce necesariamente en el crecimiento de los movimientos totalitarios y en la guerra como instrumento no solo de destrucción o de dominación, sino también como un elemento de dominación económica. Entonces, creo que todo cierra
si Lem está pensando más en el viaje de la tecnología y su influencia en la vida cotidiana, acá tenemos dos autores de una corriente de pensamiento que era la Escuela de Frankfurt, pensando en torno al mismo tema, vinculado más con lo económico, la dominación y la guerra. Hemos aterrizado oficialmente en el planeta Lem y hemos aterrizado también en la celebración de sus 100 años de nacimiento. Hoy nos acompañó Hernán López Vine, uno de los editores de Ediciones Godot. Hemos conversado sobre su libro Summa Technologiae y hemos también abordado diferentes temáticas que tienen que ver con la apuesta de este autor. Hemos hablado de ciencia, de tecnología, de sociedad, de control, de sistemas totalitarios, en fin, creo que hemos planteado una cantidad de temas que, como saben, la mejor recomendación de este programa es que se acerquen a una librería. Y la otra gran recomendación es que se unan a esta celebración que nos propone la Embajada de Polonia en Colombia. Nosotros estamos convencidos de que septiembre tiene que ser un momento para celebrar a Stanislav Lem. Si quieren, métanse a nuestra página web, a libreriasiglo.com, o pueden visitar librerías físicas y virtuales. Ahí van a encontrar una selección especial de Siglo del Hombre sobre este autor, porque la verdad es que un viaje que va al planeta Lem siempre va a terminar en un libro de Lem. Y bueno, si quieren seguir conversando o si tienen dudas sobre los eventos relacionados con esta celebración, podemos continuar este diálogo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @Siglo del Hombre. Y Hernán, pues quiero que sepas algo, a mí este tema me encanta, todo lo que tiene que ver con tecnología, con mirar hacia el futuro, con pensarnos la intimidad y la forma de narrar a partir de la evolución de la ciencia y la apropiación de la tecnología como algo más allá de lo instrumental, me encanta. Entonces, gracias por esta conversación y este viaje. No, gracias Elvira a vos, sí, es un tema apasionante y creo que da para muchos encuentros, así que en cualquier momento encantado de participar de vuelta. Y a ustedes, viajeros, si quieren conocer más sobre Ediciones Godot, pueden buscar otras rutas de lectura de esta editorial en nuestras plataformas de podcast. Estamos como Cartografías Editoriales en iTunes, Spotify, Spreaker, la que ustedes tengan. Y bueno, por ahora solo les puedo decir, nos vemos en un siguiente futuro en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.